Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior. Muy buenos días, vamos a ver una pequeña instrucción de uso y manejo de nuestras bases de datos. Por favor, ubiquemos la pantalla en nuestro computador, nuestro navegador, en la página del Tecnológico de Antioquia, www.tda.edu.co. Una vez dentro de la página del Tecnológico de Antioquia, al lado izquierdo ubicamos el link de biblioteca. Nos damos cuenta que ya tenemos nuestro catálogo público de consulta. Podemos hacer una búsqueda básica, una búsqueda avanzada, una búsqueda por revistas o publicaciones periódicas y una búsqueda por autores. Si lo deseamos, directamente ingresamos a Simbab y nos vamos a loguear. Los docentes se loguean con la misma clave y usuario de Sirena y los estudiantes con la misma clave y usuario de Ulises, ¿correcto? Bien, entonces vamos a centrarnos en nuestras bases de datos. Vamos a mirar que tenemos un rectángulo grande que está dividido en tres partes: bases de datos en suscripción, bases de datos gratuitas y libros electrónicos. Vamos a ver hoy las bases, cómo ingresar a las bases de datos en suscripción y los libros electrónicos. Las bases de datos gratuitas están colocadas allí en nuestra página para una ayuda de navegación a nuestros usuarios. Entonces vamos a ingresar a nuestra primera base de datos en suscripción, que se llama infolegaldms.com. ¿Sí? Aquí una pequeña aclaración. Cuando nosotros ingresamos dentro del campus universitario, las bases de datos nos reconocen como usuarios del Tecnológico de Antioquia. Si ingresamos por fuera del campus universitario, nos va a pedir clave y usuario. En ese caso, ustedes deben solicitar las claves en la biblioteca, que con mucho gusto se les será dadas. ¿Ok? Bien. Infolegal es una base de datos especializada en información jurídica. Está compuesta por 12 portales especializados, cada uno de ellos en un tema específico. Y hay un tema de boletines hay un portal, de boletines y de actualidad legislativa. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a entrar al portal portal de mujer, infancia y familia. Los portales tienen más o menos esta estructura. Al lado izquierdo de la pantalla ustedes tienen los códigos, los estatutos, la legislación, toda la parte jurídica que tiene que ver con el tema del portal. En este caso recuerden que hemos entrado a mujer, infancia y familia, ¿sí? O sea, familia con derechos. Al centro tenemos las noticias de interés, todo relacionado con el tema del portal, y tenemos una actualidad legislativa al lado derecho de sus pantallas, ¿correcto? Algunos portales tienen una herramienta muy útil que se llama minutas y modelos. Vamos a ver las minutas y modelos de este portal. Por ejemplo, en la parte de poderes encontramos el poder de separación indefinida de cuerpos por mutuo consentimiento, ¿sí? Son minutas y modelos que le pueden servir a todos ustedes en el caso de cualquier gestión que deban realizar. En solicitudes tenemos una solicitud de adopción, por ejemplo. En actuaciones procesales tenemos, por ejemplo, una disolución de sociedad conyugal sin bienes comunes, ¿sí? Y en demandas tenemos una demanda de separación de cuerpos por mutuo acuerdo, temporal o indefinida. Son ejemplos que tenemos. Bueno, volvamos nuevamente a los portales y decimos que esta base de datos es de referencia, de consulta.
¿sí? Permite muy poca interacción, sino que está presentada ahí la información general para que ustedes obtengan la información. Una aclaración muy importante. En el portal empresarial, ¿sí?, vamos a encontrar un link que se llama Tributario, Aduanero y Contable. Y vamos a encontrar aquí el estatuto aduanero. Y entonces por acá está el arancel de aduanas. Cuando estamos por fuera de tecnológico, esta es una opción que tenemos para consultar el arancel de aduanas. Porque vamos a ver más adelante que hay una base de datos que permite la consulta del arancel, pero es dentro del tecnológico de Antioquia. Muy bien. Vamos a la segunda base de datos que se llama ambientalex.info. Ambientalex.info es una base de datos especializada en información ecológica y de medio ambiente. Desplegamos la pantalla y miramos que aquí está la información general de la base de datos. A un lado las noticias internacionales, al otro lado las noticias nacionales, ¿correcto? Nos está reconociendo porque estamos ingresando desde el Tecnológico de Antioquia como una IP autorizada y le damos ingresar, ¿correcto? Bien. Entonces aquí tenemos la estructura básica de la base de datos. Miramos que tiene una franja verde y una franja gris. Y acá al centro dice metabuscador y hay unas palabras con unos cuadros marcadas con unas flechitas. Entonces miramos que estas palabras que están acá son exactamente las mismas que están acá, en la franja gris. Entonces, ¿qué hace nuestro metabuscador? Nos busca dentro de todas estas partes, ¿correcto? Entonces, vamos a ver la palabra clave. No olvidemos que la palabra clave es una palabra, 2 o 3, que sintetiza, resumen nuestra necesidad de búsqueda. O sea, es una palabra que globaliza mi necesidad de búsqueda. Entonces no debemos colocar una frase grandototota, sino que debemos ubicar la palabra clave adecuada para que sea efectiva nuestra búsqueda. Como esta es una base de datos especializada en ecología y medio ambiente, entonces vamos a buscar por cambio climático. Les vamos a explicar. Miremos que los resultados están ordenados por páginas. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, igual que el buscador más conocido por nosotros que es Google, ¿cierto que sí? Y luego están ordenados los resultados en orden ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso se llama orden de relevancia y aquí lo dice, organizados por fecha. El orden de relevancia de esta base de datos lo da la fecha. Primero va el documento más reciente. En Google generalmente el orden de relevancia lo da el documento más buscado, generalmente, ¿correcto? Bien. Entonces miremos nuestros resultados de búsqueda. Miremos que al frente de 1, 2, 3, ¿cierto? Dice, por ejemplo, la parte a la cual pertenece la información. Noticias, normatividad nacional. O sea, nos está identificando la parte, ¿sí? Noticias y normatividad nacional, ¿sí? Al frente del 1, ¿correcto? Entonces miremos que nos identifica el artículo, nos dice el título del artículo, nos dan las fechas, en algunos casos nos dan los autores, el número de la página, el título de la publicación, etc. O sea, nos está identificando en azul el título y el artículo, ¿correcto? Y en negro, lo que tenemos aquí es el resumen de lo que contiene el artículo o documento o publicación, ¿correcto? En la franja, y sobre ese resumen es que nosotros nos vamos
a entender para saber si el documento nos sirve o no nos sirve, de acuerdo a nuestra necesidad de búsqueda. En la franja gris tenemos unas opciones para obtener nuestra información. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mire, hay 3 opciones. Eso no significa que todas las opciones, que todos los documentos tengan las 3 opciones, sino que hay 3 opciones para obtener la información. Está este icono, que es con un mundo azulito, que es la versión HTML, que es la que normalmente nosotros conocemos, de Internet, ¿cierto que sí? Bien, luego está este vínculo que nosotros todos conocemos, que es el vínculo al foro de debate de Facebook, y de una vez les comunico que todas las bases de datos tienen acceso a las redes sociales, ¿sí? Como un uso más tan importante que tienen actualmente las redes sociales en nuestro mundo actual. Y tiene la manera de obtenerlo en la versión PDF. Entonces vamos a descargar un PDF. El documento PDF se nos presenta así. Si ubicamos el cursor en la parte inferior de una página del PDF, virtualmente nos va a aparecer las opciones que tenemos, en este caso para grabar, para imprimir, para aumentar, disminuir el documento, ¿correcto? Para aumentarlo de tamaño. Y de esta manera nosotros obtenemos la información. Vamos por favor nuevamente a nuestra franja gris. Entonces podemos escoger cada una de estas partes porque ya hemos buscado por todas las partes, o sea, buscamos por el metabuscador, ¿cierto? Entonces vamos a buscar ahora por publicaciones. ¿Qué nos aparece en publicaciones? Nos aparece los iconos de las revistas, ¿cierto que sí? O publicaciones, los títulos, la especialidad del editor, el número ISSN, y nos aparece la cobertura y el vínculo a URL. En esta franja gris dice publicaciones de esta revista. Entonces, si por ejemplo nos interesa esta revista, vamos a hacer clic donde dice publicaciones de esta revista y miramos los números que contiene la base de datos. Entonces, suponiendo que a mí me interese este número, hago clic sobre él y miro los artículos que contiene la revista. Está identificado el nombre del artículo, de qué publicación es, el nombre del autor, la fecha, el número de páginas, el resumen y la manera de descargarlo en PDF. ¿Correcto? Vamos a ver ahora una herramienta muy útil que tiene esta base de datos que se llama mapas. Vamos a ver los mapas. Los mapas están presentados por categorías. Al frente está la explicación de cada categoría y en la parte inferior dice ver listado de mapas. Entonces vamos a ver por ejemplo esta categoría de mapas. Acá se nos presenta el listado de mapas. ¿Cuáles son? ¿Correcto? Entonces aquí está el título del mapa, dónde es la localización, el año, la fuente y el resumen de lo que contiene cada mapa. Vamos a tratar entonces de ver un mapa, a descargarlo. Aquí está nuestro mapa. Y tenemos la opción, ya nos apareció por allí, la opción de poderlo imprimir o descargar, aumentar, disminuir de tamaño. ¿Correcto? Bien.
Es una herramienta muy útil. Bien. Vamos por favor nuevamente a nuestra franja verde y nuestra franja gris. Ya vimos el metabuscador, ya buscamos por el todo y buscamos por alguna de las partes, ¿cierto que sí? Ahora vamos a mirar Opine sobre Ambientalex. Esta base de datos, la segunda opción después del metabuscador en la franja verde. Listo, esta base de datos tiene integrada la opción Opine sobre Ambientalex. Las otras bases de datos no van a tener esa opción integrada, sino que aleatoriamente y superpuesta sobre la pantalla les va a aparecer una nueva ventana donde les pide en inglés que opine sobre la base de datos. Sencillamente, si ustedes lo desean, pueden opinar, pueden decirle no gracias o simplemente cerrar la ventana. ¿Correcto? Bien. Pero de todas maneras es muy importante que opinen sobre la respectiva base de datos que ustedes consulten, porque de esa manera los proveedores mejoran los contenidos. Bien. Entonces, después de Opine sobre Ambientales están solicitudes y consultas online. Nuevamente se identifican y le hacen la respectiva solicitud a la base de datos. Generalmente es una solicitud sobre un tema muy puntual o sobre la inclusión de un documento específico. ¿Correcto? Bien. Vamos entonces a la tercera opción, que es la ayuda. Todas las bases de datos tienen esa opción, ayuda. Generalmente es un flash o un video donde nos enseña, nos indica cómo navegar dentro de la base de datos y nos da unas explicaciones generales para ayudarnos a navegar y encontrar la información dentro de la base de datos. ¿Ok? Aquí está. Y entonces en este momento aquí empieza a explicar cómo se debe hacer. ¿Correcto? Bien. Entonces vamos a el servicio de alerta. ¿Qué es el servicio de alerta? Nuevamente nos pide una identificación general y nos indica que por favor le digamos de qué necesitamos la alerta, sobre cuáles temas. Entonces, nosotros señalamos esos temas, nos identificamos, hacemos la validación respectiva y a vuelta de correo, la base de datos muy seguramente nos va a enviar las alertas respectivas sobre los temas que nosotros le hemos indicado. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya con estas pequeñas explicaciones, vamos a nuestra tercera base de datos que se llama Cengage Learning. Correcto. Nuevamente nos reconoce como usuarios autorizados porque estamos dentro del campus universitario y le damos continuar. Y esta base de datos más bien es una plataforma grandototota que tiene 29 bases de datos. Perdone. Son bases de datos en suscripción. O sea, todas las que hemos visto son en suscripción. Exacto. Ok. Entonces, es una plataforma que tiene 29 bases de datos. 2 de ellas están en español, las restantes 27 están en inglés. Entonces, vamos a ver esa estructura. Está el nombre de la base de datos, el respectivo nombre de la base de datos. Al frente hay una fecha, que quiere decir que la base de datos tiene información desde el año 1980 a la época actual y sigue creciendo, porque todos los días se incrementa la información en las bases de datos, porque todos los días se están actualizando la información. Posteriormente está el resumen de la base de datos y como ven ustedes, algunos de esos resúmenes están en inglés, porque las bases de datos son de contenido en su mayor parte en inglés, en el idioma inglés. ¿Cómo podemos consultar en esta base de datos? Base de datos por base de datos, teniendo en cuenta el resumen
que es del que nosotros nos vamos a servir, como les dije anteriormente, para saber si esa base de datos nos sirve o no nos sirve de acuerdo a nuestra necesidad de información. O podemos escoger cierta cantidad de bases de datos y miremos que en la parte inferior dice bases de datos para búsqueda cruzada. Entonces nos dice que esas bases de datos son para la búsqueda cruzada, o sea, escogemos solamente 4 o 5 opciones dentro de las bases de datos y hacemos la búsqueda dentro de esas bases de datos. O podemos buscar dentro del todo por el metabuscador. Entonces aquí dice elegir todas y dice bases de datos en las que desea buscar y le damos continuar. Las hemos elegido todas. Hemos llegado al metabuscador de esta base de datos que se llama poder de búsqueda. Entonces, como es una base de datos en su mayor parte de contenidos en inglés, entonces vamos a hacer la búsqueda en inglés. Entonces vamos aquí donde está palabra clave, a escribir nuestra palabra clave. Ahí está. Entonces vamos a darle buscar con nuestra lupita. Bien. Vamos a observar en la parte superior hay una franja gris oscura. Esta franja gris oscura nos está diciendo que de acuerdo a nuestra palabra clave, que para este ejemplo fue computer, entonces nos va a aparecer 112.224 publicaciones académicas, ¿correcto? Miremos por favor en la parte izquierda de la pantalla, dice tipos de contenido y primero miremos que está señalado documento de texto completo, ¿cierto que sí? Nos están señalando todos los documentos de texto completo. Ahora vamos a mirar que dice acá, donde dice tipo de contenido, está nuevamente resaltadas las publicaciones académicas, pero hay otro tipo de contenido, de revistas, de libros, de noticias, de imágenes, etcétera. ¿Por qué la base de datos nos está resaltando únicamente las publicaciones académicas? Porque las publicaciones académicas son producto de una investigación científica, por lo tanto sus contenidos están científicamente validados. Bien, entonces miremos que también nos limita la información, o podemos limitar nuestra información por temas relacionados con nuestra palabra clave. Y aquí nos ayuda a ubicarnos y a concentrar y a definir nuestro tema de búsqueda o nuestra palabra clave. La misma base de datos nos va dando esa ayuda. Posteriormente dice tipos de documento. Entonces que yo necesito que sean únicamente artículos, que sean libros de revistas, que sean reportes. Entonces la base de datos nos indica y nos orienta respecto a ese tipo de contenidos. Posteriormente está por títulos de publicaciones. La mayoría de las publicaciones académicas están en inglés, o sea que si conocemos nosotros el título de la publicación académica, podemos buscarla por los títulos de publicaciones directamente y están ordenados de la A a la Z. Por fecha de publicación, que yo necesito de cierto tema en especial, pero yo necesito que sea de la semana pasada, del año pasado, o yo le doy un rango de fechas personalizado, que sea únicamente del mes en curso, por ejemplo. ¿Correcto? Bien. Vamos, por favor, al lado derecho de nuestra pantalla. Tenemos las herramientas, más adelante vamos a explicar las herramientas, y tenemos videos, imágenes relacionadas, videos relacionadas y podcasts relacionados. ¿Con qué? Con nuestro palabra clave o tema de búsqueda. Ahora miremos nuestros resultados de búsqueda. Miramos que están ordenados, 1, 2, 3, y miramos el orden de relevancia. ¿Se acuerdan del orden de relevancia?
está ordenado aquí, en este caso por fecha de publicación descendente. Pero podemos cambiar el orden de relevancia si lo deseamos. Está identificado cada artículo o cada documento con su respectivo título, con su respectivo autores o autor. Está señalada la publicación académica a la cual pertenece dicho documento o artículo, y posteriormente está identificada la fecha y el número de palabras que contiene el documento o artículo. Nuevamente en negro está el abstract, o sea, el resumen, del cual nos vamos a servir para entender o saber si esa información o ese documento nos sirve. Posteriormente dice, identifica la parte a la cual pertenece el artículo, o sea, de tal o cual base de datos. Posteriormente, ¿cómo obtenemos el documento en texto completo? Hay 3 formas de obtenerlo: texto completo con imágenes o páginas en PDF. Recuerden, no quiere decir que todos los resultados de búsqueda tengan las 3 opciones, sino que hay 3 opciones para obtener la información. Entonces vamos a descargar este que dice texto completo con imágenes y tiene 4117 palabras, porque ya descargamos un PDF. Vamos a mirar cómo se nos presenta la información. Aquí está. Algunos resultados de búsqueda. En esta parte derecha vamos a tratar de descargar uno que nos dé esa opción, porque este no nos la dio. Vamos a mirar. No me devuelve. ¿Qué pasa? Acá. Me devolvió mucho. Vamos a colocar acá. Computer. Vamos a descargar este, que tiene 5045 palabras. Exacto. Bueno, este sí nos sirve. Miremos que en la parte derecha de la pantalla dice temas relacionados, pero esos temas relacionados ya no van a ser con mi opción inicial de búsqueda o tema inicial de búsqueda, sino va a ser con el artículo que acabé de descargar o publicación o documento que acabé de descargar. Bien, ubiquemos por favor las herramientas en la parte derecha de la pantalla. Miremos antes esta franja morada que está en la parte superior de la pantalla. Aquí dice, ¿tienes una cuenta? ¿Para qué nos sirve la cuenta? Y es muy importante que la saquemos. ¿Cómo la vamos a sacar? Con nuestro mismo correo electrónico, nuestro mismo nombre del correo electrónico, pero le vamos a poner otra contraseña u otra clave. Nos sirve para guardar la información en nuestra cuenta y funciona exactamente como el correo electrónico. Podemos guardar la información allí en la nube de información. Es nuestra cuenta personal y podemos potencializar estos resultados, estas herramientas, perdón. ¿Listo? Bien. Entonces, las páginas en PDF, nosotros ya descargamos un documento en PDF. Imprimir, la opción de imprimir, nos imprime el documento si tenemos pues conectado nuestro PC a una impresora. Luego sigue correo electrónico. ¿Qué hace el correo electrónico? El correo electrónico, a ver, eso porque no me quiere quitar. Volvámosle a hacer aquí, no me quiere quitar, estoy aquí. Vamos a cerrar esto porque no me quita. Listo, ya. El correo electrónico nos envía el documento a nuestra cuenta de correo electrónico, de nuestra cuenta que acabamos de abrir, o a la cuenta de correo electrónico que nosotros le indiquemos, ¿correcto? Entonces miren las opciones que hay para enviar el documento con un mensaje y nos envía el texto o la publicación
a nuestro correo electrónico. Descargar el documento, si estamos utilizando nuestro PC o nuestro computador, podemos descargar el documento. Luego está las herramientas de citas. ¿Qué es la herramienta de cita? Me manda la referencia bibliográfica a mi cuenta personal o a la cuenta de correo que yo le indique. Posteriormente yo puedo recuperar, y aquí yo puedo recuperar esa referencia bibliográfica para citar, para referenciar el documento si tengo que hacer algún trabajo o si he citado textualmente alguna parte del documento, hacer la respectiva nota de pie de página. Ahora, marcar el documento. ¿Qué es marcar el documento? Manda la dirección a URL a nuestra cuenta personal o a la cuenta de correo electrónico que nosotros le indiquemos, y entonces podemos posteriormente acceder a esta dirección sin necesidad de entrar nuevamente a la base de datos y buscar el documento. Nos lleva directamente al documento. Bien. Compartir, ¿se acuerdan de las redes sociales? Todas las bases de datos tienen esa opción. Posteriormente está la opción de traducción. Entonces miremos los diferentes idiomas y vamos a utilizar la opción de español. Bien. Miremos por favor que tiene en la parte superior un cuadro en gris oscuro. Nos está diciendo la base de datos que esa es una traducción automática y que por lo tanto no está ajustada a las normas gramaticales del respectivo idioma en el que hemos traducido y que por lo tanto libera su responsabilidad sobre esa traducción. ¿Sí? Entonces lo ideal es leer el documento en el idioma original, que es el inglés. Tiene las opciones de imprimir, descargar y escuchar. Pero obviamente como es una traducción automática nos va a leer el documento basado en esa traducción automática. Entonces vamos a escuchar el documento en el idioma original, ¿correcto? Que es el inglés. ¿Qué hace la base de datos? Él nos lee el documento y nos empieza a marcar frase por frase y palabra por palabra. Entonces es una manera adecuada de nosotros leer el documento y de acercarnos a esa segunda lengua, el inglés. ¿Correcto? Mira, allí no lo empiezo a leer frase por frase y palabra por palabra. ¿Correcto? Mientras lo lee el documento, entonces yo les voy a explicar esta franja amarilla. ¿Listo? La búsqueda básica fue la que nosotros acabamos de realizar. Sí, una búsqueda básica por un tema específico. La búsqueda por guía de temas, se acuerda que la base de datos nos orienta sobre nuestro tema o nuestra necesidad de búsqueda, allí podemos obtenerla. Búsqueda por publicación, los títulos de las publicaciones académicas en inglés, respectivamente de la A a la Z. Estas dos últimas opciones, búsquedas anteriores, es cuando yo saco mi cuenta personal y guardo la información en mi cuenta y posteriormente puedo volver sobre ellas. Una búsqueda es cuando conozco efectivamente el título de la publicación, el nombre del artículo, el nombre del autor y efectivamente entro y busco directamente ese solo documento. O conozco una de esas opciones, o las conozco todas o conozco una. Y entonces nosotros nos vamos a detener en búsqueda avanzada. Recuerden que esta es una pequeña instrucción de cómo navegar en las bases de datos. A navegar se aprende navegando, ¿correcto? Bien. Entonces miremos estas opciones. Tiene esta opción de este extremo izquierdo de la pantalla las palabras and, or y not, en español y, o y no. Eso se llaman conectores booleanos. ¿Y para qué nos sirven? Para conectar entre sí opciones de búsqueda.
¿Cuáles opciones de búsqueda? Esta. Por palabra clave, por documento completo, por tema, por resumen, por autor, por lugar, por país de publicación, por idioma de publicación, etcétera. ¿Correcto? Pues aquí vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos al frente de la primera opción de palabra clave. Vamos a escribir la primera palabra clave. Por favor, recuerden que es preferiblemente en el idioma inglés. Y vamos a conectar la primera opción de palabra clave con la segunda opción de palabra clave y con el conector booleano y. Entonces volvamos a escribir la segunda palabra clave. Entonces usemos la misma base de datos nos da las opciones. Entonces podemos usar una opción que sea lógica, por ejemplo, y a manera de ejemplo. Solamente porque posteriormente nosotros podemos tener nuestras dos palabras claves. Este es un ejemplo. Entonces le vamos a decir buscar. Entonces, ojo a esto, estamos buscando documentos que tengan computer y que hablen de industria de la computación, ¿correcto? Entonces vamos a decirle buscar. ¿Cuántos resultados de búsqueda tengo? Tengo 22.925 resultados de búsqueda, ¿correcto? Bien, entonces vamos a conectar ahorita nuestras palabras claves, pero con el conector booleano OR, o sea, O. Entonces vamos a decir que vamos a buscar documentos que tengan computer o que tengan industria de la computación. O sea, la primera opción era que documentos que tuvieran que nos hablara de computadores e industrias, o sea, de la computación. Y ahora vamos a buscar documentos que nos hablen de computadores o de industrias de la computación, ¿correcto? Entonces vamos a darle buscar. Recuerde que los primeros resultados de búsqueda fueron 22.900 algo y ahora tenemos 112.124 resultados de búsqueda. Entonces volvamos a hacer nuestro ejercicio y vamos a cambiar nuestro conector booleano por la palabra no. Entonces vamos a buscar documentos que tengan la primera opción de búsqueda, pero que no tengan la segunda opción de búsqueda. Entonces, miremos nuestros resultados de búsqueda y tenemos 89.199 resultados de búsqueda. ¿Correcto? Bien. Devolvámonos y miremos, por favor, bajemos mire, lo que yo les decía al principio, me está pidiendo que opine sobre la base de datos. ¿Correcto? Es muy importante que opinemos sobre la base de datos. Entonces, pues en este caso vamos a decirle que no, pero es muy importante que hagamos o digamos nuestra opinión. Luego miremos nuestras opciones de búsqueda, miremos acá, que podemos delimitar la información por muchas opciones. Ahora bien, aquí tenemos tres opciones para combinar entre sí opciones de búsqueda y conectarlos entre sí con los diferentes conectores booleanos. Acá dice agregar una fila. Podemos conectar entre sí varias opciones de búsqueda y conectarlos con los conectores booleanos o con las palabras booleanas. ¿Correcto? Con los conectores booleanos. Bien. Entonces vamos a esta base de datos que se llama EBSCO. EBSCO
es la única base de datos que les va a pedir clave y usuario dentro y fuera del tecnológico. Entonces, recuerden que ustedes pueden obtener las claves de acceso en la biblioteca, ¿correcto? Entonces, dígame, profe. Ahora yo leí gestión del conocimiento en educación, leí gestión, una palabra gestión, la otra conocimiento, la otra y educaciones públicas. ¿Muy largo el texto o hay que preguntar? No, está muy bien. Educaciones públicas, no, educación pública. Pero recuerde, profesor, que en esta base de datos usted debe hacer la búsqueda en inglés, preferiblemente en inglés. Ok. En la, sí. Cualquiera de ellas, así sea en... No, recuerde que esta base de datos que acabamos de ver, Cengage, tiene 27 bases de datos en inglés y 2 en español. Si usted va a hacer la búsqueda en español, es preferible que entre directamente a las bases de datos que están en español. Y las demás bases, exactamente. Y las demás bases de datos usted debe hacer la búsqueda en el idioma inglés. ¿Correcto? Bien. Entonces vamos a teclear nuestra clave y usuario de esta base de datos y para ingresar. Recuerde que es la única que nos pide clave y usuario dentro y fuera del Tecnológico de Antioquia. Sí. Esta base de datos tiene 2 plataformas. La primera es de negocios. Vamos a ingresar a la base de datos de negocios. No, profesor, busque el nombre de EBSCO. Ok. Entonces, miremos esta base de datos que está especializada en negocios. Miremos en la parte superior donde dice Language, busquemos el español y nos da las opciones de búsqueda en español. En esta base de datos podemos buscar, mira que está por las publicaciones, por el tesauro, por información de la compañía y también por perfiles de autores, referencias citadas, por perfiles de empresa, etcétera. Miremos nuestras opciones de búsqueda. Mire que tenemos por palabra clave, por empresa, por sector, por autor, por publicación, por materia, búsqueda básica, búsqueda visual, que correspondería acá a la ayuda, que es esta misma de acá. Aquí en carpeta podemos sacar nuestra cuenta personal y mire que tenemos acá los videos de negocio, los perfiles de autor, los perfiles de sector, autor, información de la compañía, informes de estudio de mercado y perfiles de la empresa. Bien. Sí, por carpeta podemos sacar nuestra cuenta personal, por la opción carpeta. Bien, devolvámonos por favor y vamos a entrar a la opción, esa es una opción, una plataforma de negocios, una base de datos de negocios y vamos a entrar a esta plataforma que es la base de datos multidisciplinaria, ¿correcto? Entonces, miremos que es una base de datos muy parecida a la anterior. En este caso hay 14 bases de datos y miramos que está el nombre de la base de datos, el resumen de la base de datos y dice más información de la base de datos y nos da la opción de una lista de títulos de la base de datos. Entonces vamos a usar la opción acá del metabuscador. Recuerde que podemos buscar por cada una de ellas, escogiendo varias de ellas o haciendo uso del metabuscador. Entonces, démosle continuar, hemos señalado todas las bases de datos, o sea, vamos a hacer uso del metabuscador. Miremos que llegamos a la plataforma de la búsqueda avanzada, bajemos en la pantalla, miremos todas las opciones que tenemos para delimitar la información. Aquí está. Mire todas las opciones que tenemos, ¿sí? Volvamos nuevamente a la parte superior y miremos que acá dice agregar una hilera, ¿cierto?
¿Se acuerdan de los conectores booleanos? Aquí está. ¿Se acuerdan de las opciones de búsqueda? Ahí está. Pero entonces, como ya sabemos buscar dentro de la base de datos, en términos generales, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Vamos a escribir nuestra palabra clave o nuestra opción de búsqueda en español y démosle buscar. Computador. Mire por favor, profesores, los resultados de búsqueda. 18 resultados de búsqueda. Miremos aquí, orden de relevancia, organizarlo, opciones de página, alerta, guardar, compartir, la cuenta personal, nuevamente los idiomas, otras funciones que nos da la base de datos. Mire las opciones para delimitar la información, por publicaciones periódicas, por tema, por publicación, por base de datos, etcétera, etcétera. Yo le escribí mal. Es computador. Démosle buscar. 446 resultados de búsqueda. ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos a hacer el ejercicio escribiendo la misma palabra clave, pero en inglés. Entonces, en nuestra opción en español nos da 446 resultados de búsqueda. Vamos a mirar cuántas opciones, cuántos resultados de búsqueda nos da buscar ese mismo tema, pero en inglés, en el idioma inglés. Mírelo acá. Nos dan 5.028.966 resultados de búsqueda. Y mírelo aquí. Imágenes relacionadas, todas las opciones que tenemos para delimitar nuestra información. Añadir a la carpeta. ¿Qué es añadir a la carpeta? Añadir a nuestra cuenta personal. Vemos la alerta, miremos el texto completo en versión HTML y versión PDF. Las opciones para descargar nuestra información. ¿Correcto? Bien. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña recapitulación. Aquí tenemos Infolegal, que es una base de datos de información jurídica. Ambientalex es una base de datos de información ecológica y de medio ambiente. Cengage, EBSCO y ProQuex son multidisciplinarias. Entonces ya vimos Cengage y EBSCO, vamos a entrar a ProQuex. ProQuex es también una plataforma que tiene, aquí nos dan las bases de datos que tiene. 7 bases de datos, ¿correcto? Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí también. Vamos a señalar aquí texto completo. Miremos que no nos da la opción, al menos inicialmente, de escoger base de datos por base de datos como las dos anteriores, al menos no inicialmente. Entonces vamos a hacer la búsqueda aquí, texto completo. Entonces vamos a colocar computador, ¿cierto? Y le vamos a dar buscar. ...110 resultados de búsqueda. Miren la alerta, miren guardar la búsqueda, miren el área personal, ¿cierto que sí? Miren guardar en el área personal, miren los resultados de búsqueda por tipo de fuente, por título de publicación, por documento, por clasificación, por empresa, por etcétera. Nos da esas opciones para nosotros obtener la información. Nos da la opción de cita resumen. ¿Se acuerdan de la referencia bibliográfica? Nos la da aquí. Mire el texto completo, el HTML, el texto completo, nos identifica el artículo, los nombres del autor, nos da la parte, por acá, ¿dónde estará la parte? Vista detallada, vista breve, ¿correcto? Bien.
Allí está. Enviar, imprimir, citar, exportar, guardar, el área personal nos da todas esas opciones. Entonces vamos a colocar la palabra, mire que son 110 resultados de búsqueda, entonces vamos a colocar la palabra computer en inglés. ¿Cuánto nos va a dar? Hacemos el mismo resultadito. Nos da 1.621.026 resultados de búsqueda. ¿Sí? Y aquí está. ¿Ok? Porque la mayoría de la información es en inglés, aunque tienen muchas más opciones que la primera, se engage en inglés, en español, pero obviamente es... ¿Qué mira, profe? Aquí me da, usted le da 100 y punto, a mí me da... Ah, sí, puede variar. Puede variar, correcto. Bien. Listo. Mire que aquí nos da los consejos, que es como la ayuda que está acá. Consejos y ayudas. Bien, salgamos de allí y vamos a esta base de datos que se llama Multilegis. Multilegis es de información jurídica y contable. Tiene 3 opciones de búsqueda: el acceso a obras, las noticias jurídicas y el arancel electrónico. El arancel electrónico únicamente lo vamos a poder ver desde aquí, desde el Tecnológico de Antioquia. Desde fuera no vamos a poderlo ver, ¿correcto? Entonces vamos a entrar donde dice noticias jurídicas. Las noticias jurídicas se parecen mucho a la primera base de datos. ¿Se acuerda que tenía los portales especializados y que había un portal de actualidad legislativa de boletines? Son las noticias, lo último, lo más reciente en la actualidad legislativa. Mire que acá dice la actualidad legislativa en el momento, acá dice la actualidad, la actualidad legislativa en el momento en que ocurre. Aquí está, allí no lo dice. Tenemos la opción de buscar en los archivos, en las secciones, por motor de búsqueda, nos lo da acá, nos dice por palabra, por materia, aquí no lo organiza, por cualquier tipo de documento, por entidad, por fecha, nos da la opción de buscar la información allí directamente. Nos da también acá los indicadores económicos del día, o sea que es una herramienta útil que tenemos y de consulta rápida acerca de los indicadores económicos del día. Muy bien. Vamos a mirar el arancel electrónico, que únicamente lo podemos ver desde aquí. El arancel electrónico podemos hacer la búsqueda, muy sencilla, de acuerdo a nuestra necesidad de búsqueda, ¿sí? En el arancel. O podemos buscar directamente por las resoluciones. Mire que tenemos nuevamente organizado por páginas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, esta resolución que es del Diario Oficial número 48392 de 2012 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Diario Oficial 48392. Entonces vamos a hacerle clic en las subpartidas. No, podemos ver cualquiera donde dice subpartidas, dependiendo de mi necesidad de búsqueda. O podemos buscar la subpartida directamente. Entonces, yo abrí la subpartida que tiene que ver con los productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a mirar la opción que dice la partida 39.21, las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, y vamos a mirar donde dice de polímeros de cloruro de vinilo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer clic en los 10 dígitos. Lo que aparece en negrilla es lo que yo debo tener en cuenta, las normas legales
que yo debo tener en cuenta que están relacionadas con los polímeros de cloruro de vinilo. Todo lo que está en negrilla, ¿correcto? Entonces mira que por acá está con el Mercosur, están los decretos respectivos, el TLC con México, el decreto respectivo, están las descripciones mínimas que debo tener en cuenta y el decreto respectivo. ¿Bien? Ahora vamos a el acceso a obras. Miremos que en mis herramientas podemos sacar aquí donde dice mis consultas, podemos sacar nuestra cuenta personal, acá donde dice ayuda, contáctenos, guías de uso, ahí está, y podemos buscar también por palabra clave. Aquí hay una orientación de cómo acceder a la base de datos y dice buscar. Vamos a mirar esta opción donde dice búsqueda especializada. Entonces la base de datos nos da los temas, nos lo organiza por tema o por país. Entonces vamos a detenernos donde dice derecho de familia. Entonces él nos despliega el derecho de familia de Colombia y a su vez nos dice que consulta por artículos, consulta por clase de documento y consulta por norma específica. Vamos a mirar el derecho laboral y seguridad social, ¿cierto? Nos da derecho laboral, nos dice el código sustantivo de trabajo, nos despliega las respectivas opciones, el régimen básico de seguridad social de Colombia nos despliega la respectiva opción, el régimen de seguridad social de Colombia nos despliega las respectivas opciones, régimen del empleado oficial en Colombia y sus respectivas opciones, y régimen laboral de Colombia y sus respectivas opciones. Bien. Hemos acabado las bases de datos. Entonces al principio dijimos que íbamos a ver las bases de datos y los libros electrónicos. Vamos a los libros electrónicos. Tenemos tres opciones: Bibliotecnia Pearson, el libro, y Gate Virtual Reference Library. Entonces vamos a entrar a Bibliotecnia Pearson. Las bases de datos de libros funcionan exactamente igual como funcionan las otras bases de datos: cuenta personal, búsqueda básica y búsqueda avanzada. Sin embargo, hay que hacer unas aclaraciones. Por las leyes de derechos de autor, los libros tienen ciertas restricciones para descargar el documento completo, ¿correcto? Y las suscripciones a los libros electrónicos incluyen cierto número de títulos. Entonces aquí simplemente vamos a mirar que aquí hay un tutorial para navegar dentro de la base de datos. Dice aquí sacamos nuestra cuenta y aquí está la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. Acá donde dice Tecnológico de Antioquia, Grupo Pearsons, vamos a mirar los temas que tenemos, ¿correcto? Entonces tenemos temas en ciencias naturales y matemáticas, en ciencias sociales, en filosofía y psicología, en literatura, en tecnología y ciencias aplicadas. Entonces, para nuestro caso vamos a mirar la base de datos que tenemos en tecnología, los títulos que tenemos en tecnología, aclaro. Miremos los títulos. Entonces está administración de la cadena de suministro, administración de la calidad, administración de operaciones, algoritmos en C++, análisis de estados financieros, aprenda practicando Visual Basic 2005, circuitos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a descargar cualquiera de estos libros. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este libro, Sistemas Digitales. Nos descarga capítulo por capítulo. Entonces vamos a descargar, por ejemplo,
este capítulo que se llama Dispositivos de memoria, que es el capítulo 11. Podemos leer el capítulo virtualmente, página por página, aumentando o disminuyendo nuestra pantalla. ¿Cierto que sí? Y aquí donde dice abrir el lector, abrimos el lector. Y mire que tenemos aquí el icono para imprimir el documento. Recuerde que tenemos restricciones en cuanto al uso, al número de páginas que podemos descargar o imprimir. Virtualmente lo podemos leer sin ninguna restricción. Entonces esperemos acá que nos descargue para verlo. Ya, ahí está. Muy pesado. Aquí está. Aquí ya nos empieza a descargar el libro. ¿Sí? Y mire que podemos verlo página por página virtualmente, desde la página 1. Ahí está. Abrir el lector. ¿Correcto? Bien. Vamos a nuestra segunda opción de libros electrónicos. Se llama eLibro. eLibro es únicamente de acceso local. Miren aquí en el papelito lo dice. O sea que en esta cuenta, en esta base de datos es muy importante que tengamos nuestra cuenta personal. ¿Por qué? Porque podemos consultar acá, descargar acá y nos envía el documento a nuestra cuenta personal. Entonces, nosotros ya sabemos buscar por búsqueda básica, búsqueda avanzada. Aquí donde dice mis configuraciones, sacamos aquí donde dice iniciar sesión, sacamos nuestra cuenta. Mire que está la ayuda. Entonces, vamos simplemente a mirar qué títulos o qué temas tenemos. Entonces, vamos a mirar aquí donde dice todos los temas. ¿Sí? Miremos los temas que tenemos. Tenemos temas en agricultura, en ciencias auxiliares de la historia, en bibliografía, en bibliotecología, en educación, en arte, en geografía, antropología, en historia, en idiomas, en leyes, en medicina, en filosofía, psicología, en ciencias políticas, en ciencias sociales, etc. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar acá las opciones que tenemos, por ejemplo, en educación. ¿Qué títulos tenemos en educación? ¿Qué temas? Acá nos despliega. Nos está diciendo que en educación general tenemos 196 títulos. En teoría y práctica de la educación 1764 títulos. En historia de la educación 203 títulos. En instrucción individual, a excepción de Estados Unidos de América, 2 libros, 2 títulos, perdón. En instituciones de Europa, 1 título. En aspectos sociales de la educación, 1336 títulos. Y en instituciones individuales de Estados Unidos de América, 2 títulos. Y en textbooks, 4 títulos. ¿Correcto? Y así, tema por tema. Entonces, mire que aquí nuevamente está, por ejemplo, en este título que se llama Liderazgo de liceos y colegios municipales subvencionados y particularmente de la ciudad de Temuco, ¿cierto? Esto es, ¿de qué ciudad es eso? Bueno, entonces aquí está la tabla de contenido, aquí está descargar, aquí está las notas, la referencia Word y otra opción. Vamos a mirar el lector de eBrary, vamos a mirar el libro, vamos a mirar ese primer texto. Ahí está. Universidad Católica de Temuco, liderazgo de liceos y colegios municipales, etcétera, etcétera. Y aquí nos despliega el índice. ¿Sí? Lo podemos ver
página por página. Cuando nos dice que lo vamos a descargar, nos dice que tenemos que tener la cuenta. Mire, es muy importante tener la cuenta. Entonces vamos a abrir el lector eBrary y dice que por favor sea paciente, que el documento se abrirá automáticamente cuando esté listo y que se demora un poquito. Entonces dice, el complemento ha sido bloqueada, entonces ejecutar esta vez, vamos a ver si no lo abre. Entonces esperemos que nos abra el documento. Ok. Mientras nos descarga, miremos las herramientas que tenemos. Aquí está, copiar, imprimir, ¿cierto? Nos lo va a permitir copiar, ¿cierto? Y acá dice copiar, imprimir. ¿Sabes si nos da la opción acá de imprimir? ¿Qué número de páginas deseo imprimir? Etcétera, etcétera. Mientras nos abre el lector. Este sí se demora harto. La abierta ese lector, pero bastante. Bueno. Ya vamos a acabar. Listo, entonces el lector eBrary nos debe permitir, digamos, potencializar las opciones y las herramientas que nosotros tenemos para hacer buen uso de las respectivas descargas por capítulos. Aquí ya nos abrió el lector, mírelo aquí está. Nos da la opción de sacar las notas, de escribirla y podemos mirar, podemos visualizarla. Mírelo acá, nuestro lector eBrary. ¿Sí? Ok. Sacamos de allí y vamos a la última opción de libros electrónicos, que es Gate Virtual Reference Library. ¿Se acuerdan de la base de datos primera que vimos, que tiene 29 bases de datos, 2 de ellas en español? Esta es la base de datos de libros en español de esa gran base de datos. Entonces tiene una interfaz de usuario mucho más amigable porque nos despliega en orden vertical los temas y en orden horizontal los diferentes títulos. Y mire que tenemos la opción de ayuda, de crear nuestra cuenta personal, igualmente la opción de búsqueda básica y de búsqueda avanzada. Aquí están los temas. Entonces miremos, por ejemplo, los temas que tenemos en ciencias. Biología, ¿cierto? Ecología, fisiología, geología, nuevamente química, tenemos la opción de economía, microbiología, nuevamente otra opción de microbiología, otra opción de química, otra opción de química y otra opción de química. No olviden, por favor, pedir sus claves de acceso para acceso remoto a las diferentes bases de datos en la biblioteca. No olvide, por favor, que esta es una pequeña instrucción de uso y manejo de nuestras bases de datos. Si requieren información adicional, con mucho gusto en la biblioteca. Y muchas gracias por su atención.